Entonces, bueno, tú, Antonio, adelante, el Sí, que quiera. bueno, ya estamos muy cerca del 2 de octubre y quiero recomendarles un libro de Raúl Álvarez Garín, La Estela de Tlatelolco. Tiene este título porque hace alusión pues es justo a un pequeño monumento que se le hizo, se hizo en homenaje a los caídos el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Para los jóvenes o para quienes no estén muy familiarizados con el tema, México vivió un movimiento estudiantil en 1968 que empezó a trascender su ámbito de estricta protesta estudiantil para transformarse en un movimiento popular. Pasó de reivindicar que las autoridades, el ejército, no invadieran las instituciones educativas a plantearse la necesidad de una transformación hacia la democracia, porque aunque en México en el 68 era un país que tenía una bonanza económica, Sí, sí. vivíamos bajo el autoritarismo de un partido único, que era el Partido Revolucionario Institucional. Además, estábamos en vísperas de celebrar las Olimpiadas en ese año de 1968. Y Raúl hace un recuento de todo el movimiento, pero lo que me pareció muy atractivo de este libro en particular es que es el libro que yo siento que tiene una reflexión política, tiene la reflexión política más profunda de lo que significó el 68 per se y cómo derivó hacia lo que fue, digamos, el desarrollo político de la izquierda a partir del 1968 que se manifestó de muchísimas maneras, ¿no? Roberto platicaba hace rato que ellos estuvieron militando en movimientos clandestinos, ¿no? Unos se derivaron por esa vía porque era un gobierno que no permitía la oposición. Algunos otros compañeros del 68, como el ingeniero Eberto Castillo o Salvador Martínez, o Eduardo Valle el Búho, se fueron al PMT. Raúl Álvarez, junto con Salvador Martínez de la Roca, Roberto Escudero, Félix Hernández Gamundi, el Güero González, Javier González, se van a una organización, a la organización Punto Crítico, que en aquel momento era una revista, después se transformó en un movimiento político. Ahí también está Alejandro Álvarez estaba en ese grupo. Y lo que me parece bien atractivo del libro es que es la perspectiva política a raíz del movimiento del 68, porque hay mucha bibliografía. Tenemos un clásico de la literatura mexicana, de la crónica, que es La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Tenemos otras interpretaciones muy testimoniales, exquisitas todas. Los días y los años de González de Alba. Sí, muchísimos libros muy buenos, pero este es el que más me gustó porque es el libro que me permite entender políticamente qué representaba esa ruptura con el gobierno en el 68 y que originó la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, y lo que sucedió después, cómo poco a poco se tuvieron que ir abriendo los caminos y los espacios de participación política de los movimientos de izquierda. Yo solo que les quiero decir, quienes no conocen o no saben quién es Raúl Álvarez Garín, Raúl Álvarez Garín formaba parte del Consejo Nacional de Huelga, fue matemático del Poli, pero fue un hombre muy congruente porque a raíz del tema del 68 y de irse a Punto Crítico, participó en muchísimos movimientos populares. Él fue una figura muy querida porque lo mismo lo encontrabas en el movimiento de la COSEI en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Que lo veías en el MULT, en el Movimiento Unificado de Lucha Triqui, o lo veías en las huelgas obreras, o lo veías respaldando a los compañeros del movimiento urbano popular. Es tan querido que cuando Raúl muere, a su velorio recuerdo
sin ser convocados llegaron decenas de personas, yo diría centenares de personas, y lo que me impactaba es que llegaban pueblos indígenas, llegaban compañeros indígenas de movimientos de lucha en sus estados. Recuerdo también que llegaban compañeros con machetes, tomaron la calle de San Fernando porque lo velaron en los velatorios de San Fernando al sur de la Ciudad de México. Llegaron los compañeros de San Mateo Atenco con machetes, llegaron algunos obreros entonando algunas consignas, levantando su puño izquierdo cuando entraron al velatorio. Es decir, fue muy emotivo porque Raúl fue eso, fue un hombre congruente, fue un hombre muy querido. De hecho, hay un libro que se publicó hace poco sobre la vida de la presidenta constitucional de México, de Claudia Sheinbaum, donde se le pregunta cuál es su historia, digamos, cuál es su biografía, y ella dice, la figura política, el referente político que yo tengo para haber participado y que me transformó y por el cual yo puedo decir que me dediqué a la política, es Raúl Álvarez Garín. Fíjate. Porque mi mamá, Ani Pardo, me llevaba a Lecumberri a visitarlo, porque era amigo de Ani, Raúl, y dice, y me marcó esa figura, dice, tanto me marcó, después militó con él en una organización, en una revista, en la revista Punto Crítico, y ella reconoce en esa biografía qué importante fue, no solo para ella, el licenciado López Obrador, en una oficina en el Palacio Nacional, tenía 3 cuadros que a mí la verdad es que me impactaron porque también hablaba de la deriva, más que la deriva, de la afiliación del presidente con los grandes luchadores sociales de México. Tenía a Genaro Vázquez, tenía a Jaramillo y tenía a Raúl Álvarez y a Rosario Ibarra de Piedra, tenía unos cuadros de los 4. Es decir, Raúl en ese sentido fue una figura que formó a muchísimos cuadros de la izquierda mexicana. Hoy no solo la presidenta está, digamos, gobernando, hay otras figuras que estuvieron al lado de Raúl, que están en puestos claves de la transformación, de la cuarta transformación de México, ¿no? Qué interesante. Pero hablando justamente de todo lo que se derivó a partir del 68, cómo todos estos compañeros formaron partidos, Raúl fue muy denostado porque siendo una figura de izquierda, cuando surge el desprendimiento de la corriente democrática del Partido Revolucionario Institucional encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Raúl le dice a toda la izquierda, la vía para transformar a México hacia un camino democrático y socialista va a ser a través de la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, y pide que la izquierda se sume a Cuauhtémoc, y en ese momento no se quiso sumar la izquierda, el PSUM, el PMT, no. Prácticamente nadie se quiso sumar. Sí se suma al grupo de Raúl, se suma a ese grupo con Adolfo Bueno, Gili. ahorita nos vas a contar de eso. Se van a la corriente democrática, y después un poquito ya por el peso político de ese movimiento que gestó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, entonces ya empezaron a declinar, ¿no? El PMS, el ingeniero Eberto Castillo declina. El gran momento histórico, me acuerdo de los carteles de la foto donde estaba Eberto Castillo dándole la mano a Cuauhtémoc Cárdenas, cuando declinó la candidatura a favor de ese tamaño histórico. Es, Raúl, de tomar decisiones que formaron o que nos dieron pie a lo que hoy se está viviendo en México. Pero con esa generación también hubo otros compañeros que se agruparon en el movimiento urbano popular. Uno de ellos es Roberto Rico, que lo tenemos aquí que ahorita vamos a subir, que ya viene la sección de Roberto Rico. Y lo refiero a lo de Roberto porque justamente hay otros compañeros que participaron fuertemente, como Saúl Escobar, de quien escribimos, de quien publicamos un libro, y además me sirve de preámbulo para decir, ahí te va el balón. Eso.